¿te quedaste con ganas de ser gobernador interino? Hubiera sido un tema muy interesante porque hubiera sido el único ciudadano de Nuevo León habiendo presidido los tres poderes. ¿Y cómo eres como papá? Habría que preguntarle a mis hijos. ¿De niño o de adolescente te imaginabas en el futuro? ¿Te veías donde estás? Hubo una época en la vida que pintaba, pero siempre quise y tuve claro ser abogado. A unas horas de que termine su gestión como presidente del Poder Judicial de Nuevo León, el día de hoy nos acompaña Arturo Salinas, quien va a platicar con nosotros para Posta Líderes. Arturo, ¿cómo estás? Gracias, pues bienvenida aquí al Poder Judicial de Nuevo León. Estamos justamente en lo que es el Salón de Plenos. Poca gente ha tenido el gusto de conocerlo o ha podido visitar este Salón de Plenos. Lo usamos usualmente cuando hay visitas de estudiantes o algunos invitados especiales, pero aquí es donde se llevan a cabo las sesiones de los 16 magistrados y magistradas, quienes integramos el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Y este viernes, 1 de agosto, precisamente a las 11 de la mañana, aquí en este salón se llevará a cabo la elección de quién será el próximo presidente o presidenta del Poder Judicial que me va a sustituir a mí. Aquí es donde se toman decisiones muy importantes en torno a la justicia de Nuevo León y yo te quiero preguntar cómo percibes el día de hoy la justicia en nuestro estado. Yo la percibo hoy mucho más humana, más cercana, más accesible. Creo que esos fueron los retos con los que trabajé estos 4 años. Cuando me tocó llegar al Poder Judicial, llegué en plena pandemia. Esto también era Un un, reto. un reto porque estábamos en pandemia. No sé si te pasa a ti, pero de repente pensamos que la pandemia fue hace mucho tiempo. Sí. Y aunque ya han pasado pues 5 años de la pandemia, la realidad es que pues fue hace relativamente poco. Entonces llegamos con una crisis sanitaria muy importante, pero en términos de justicia, pues no es como que pudiéramos cerrar la puerta, ¿verdad? La justicia no se detiene, había niños que no podían ver a sus papás, había pensiones alimenticias, había obviamente temas de seguridad que había que atender y tuvimos que ser pues muy creativos Claro. para, uno, el acceso a la justicia facilitarlo, Ujú. dos, acercar la justicia a quien más lo necesitaba y tres, pues no poder nunca estar cerrados y siempre tratar de brindar los servicios que la ciudadanía quiere. Entonces, creo que esto nos llevó a la virtualidad y ahorita platicaremos con más calma de todo el tema de la virtualidad de Nuevo León porque somos un estado que opera prácticamente 100% digital. Sí. Y pues esto nos ayudó muchísimo a que la justicia fuera más rápida, más expedita, pero sobre todo más humana. Ujú. Para mí el tema de la justicia es acercar a que los juzgadores entiendan la parte humana de quienes están pidiendo justicia. Cuando alguien llega pues a pedir justicia, sea por un tema familiar, sea por un tema de seguridad, sea un tema patrimonial, pues necesitas esta parte humana y creo que en eso se trabajó mucho estos años. Claro, y yo creo que ese fue uno de los grandes retos en plena pandemia, en donde todo el mundo estaba preocupado por otros temas y muchos sí tal vez quedaron suspendidos. Y bien dices, el tema de la justicia tenía que avanzar y tenían que ver de qué manera, cómo lograrlo a través de la digitalización. ¿Consideras que esto fue un reto en tu gestión? Fue un reto. Evidentemente, estábamos preparados ya en Nuevo León, porque en Nuevo León, prácticamente en el año 2002, Ujú. inició lo que se conoce como el Tribunal Virtual, que es la herramienta con la cual se trabaja en el Poder Judicial, y veníamos ya muy preparados en el tema de la virtualidad. Llega la pandemia y se toma la decisión de migrar a 100% digital, audiencias completamente en línea, presentar escritos, demandas, promociones, todo en línea, y creo que también la circunstancia puntual, pues hizo más fácil que la gente pudiera adaptarse a estos cambios, ¿no? Entonces, pues siempre es difícil cualquier cambio, pero ante la contingencia sanitaria, que no podías salir de casa o si tenías que salir, no podías estar cerca de alguien, en ciertas condiciones, pues creo que la virtualidad vino a resolver ese problema, porque en Nuevo León solamente cerró 45 días. Ujú. 45 días que sirvieron para programar básicamente, pues estos La nuevos acuerdos, estructura. estructuras y formas de operación. Entonces, creo que esa parte siempre fue la clave, ¿no? El estar preparados para trabajar en pos de no detener la justicia y obviamente seguir poniéndola accesible a todos los ciudadanos. Estar en esta sala tan importante que durante 5 años, pues, presidiste el Poder Judicial y ya estamos a días de cerrar esta gestión. ¿Qué sientes en este momento? Fíjate que quiero hablar más
no desde la nostalgia, sino desde el agradecimiento. Yo me siento muy agradecido de haber tenido la oportunidad de haber presidido a un poder tan importante como el Poder Judicial. Creo que me brindó la oportunidad de trabajar en cosas muy puntuales. Yo siempre he sido alguien que ha hablado de la justicia durante toda mi vida pública y creo que el estar en el lugar donde se imparte justicia y poderle poner un sello humano, un sello basado en las personas, pues es algo que me llena de orgullo y de satisfacción. Y aquí estamos frente a la famosa diosa Temis, que además cuando me entrevistaron para ser magistrado, Ujú. pues justamente platiqué de ella y de lo que significa justamente la justicia, ¿no? La justicia debe ser ciega, debe ser equilibrada y bueno, pues creo que te da este sentimiento de emoción a los que somos abogados y a los que defendemos la justicia. Y es un recordatorio antes de entrar a la sala en sesión que tiene que ser la justicia tal como lo comentas, Correcto. ciega y equilibrada. Por eso está aquí y Ujú. siempre, presente, pues, en muchos lugares del propio Poder Judicial. Platícanos de alguna anécdota inédita que hayas vivido durante estos 5 años. Híjole, pues, creo que hay muchas anécdotas. Una que hayas disfrutado mucho. Fíjate que la que más he disfrutado, creo yo, es que en Nuevo León tenemos muy normalizado el uso de la tecnología. Sí. Y de repente llegan, personas de otros estados, como me sucedió durante esta gestión, que recibí, pues, personas de, eh, otros estados de la república y, pues, la realidad de las cosas es que para ellos es sorprendente lo que sucede aquí. Nosotros podemos revisar un expediente desde el celular, puedes presentar una demanda desde el celular, puedes, tomar una audiencia desde el celular. Y esto es muy, muy sorprendente. Me tocó recibir a la gente del consulado de los Estados Unidos y estando ahí me dicen: "¿Cómo? ¿Puedes hacer esto en un celular?". Y les decía: "Sí". O sea, hasta en el consulado de Estados Unidos se sorprendieron. Claro, o sea, nosotros somos un modelo de justicia que somos, pues, modelo a nivel nacional, pero también internacional. Nadie tiene este modelo que tenemos nosotros y ha costado, pues, a la fecha ya prácticamente 23 años de trabajo. Exactamente. Y entonces este tipo de anécdotas, eh, más que chistosas, son sorprendentes, porque dices, pensarías que en otros países o pudiera haber este sistema y ser más normalizado, ¿no? Y eso, supongo, te hace sentir plenamente orgulloso de tener ese reconocimiento, digamos, de otras ciudades, como comentas, a lo mejor están más avanzados o no, pero quiere decir, pues, que se estuvo trabajando de forma correcta para poder brindar ese servicio y que precisamente esta placa es un reconocimiento de Claro, ello. en el 2022 justamente nos tocó celebrar los 20 años de la justicia digital en Nuevo León. Como te decía, inició en 2002 y bueno, de esas partes anecdóticas que son interesantes es que yo era diputado y a mí me tocó aprobar justamente las reformas a la ley para crear el tribunal virtual y 20 años después me tocó justamente celebrar los 20 años como presidente del Tribunal Superior de Justicia aquí en Nuevo León. Y es de esas cosas, ahorita decías una anécdota chistosa, también importante, hablando de mi paso por el Congreso local. Yo fui presidente del Congreso en el 2001 y me tocó tomarle protesta a una magistrada y 20 años después, como presidente del Poder Judicial, me tocó despedirla de magistrada. Es decir, prácticamente todo su encargo de 20 años me tocó recibirla y me tocó despedirla, ¿no? Hay una historia de vida muy interesante y ya que tocas el tema y que también fuiste diputado, te quiero preguntar qué otros cargos públicos has tenido a lo largo de tu carrera. Me ha tocado, bueno, pues evidentemente ser diputado local, diputado federal, fui presidente del Congreso local eh, y fui delegado de la Secretaría de Economía, que también fue un paso interesante en la vida pública, Sí. porque me tocó el huracán Alex. Ujú. Y entonces me tocó pues Todavía nos duele el huracán, Alex. todo el tema relativo pues a los desastres, al comité que implementó pues todas las temas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y, y bueno, pues han sido prácticamente, me tocó ser director jurídico de un municipio, pues he tenido
Y bueno, pues Divertido. en el 2023 me designaron gobernador interino, que también Ahorita vamos a esa es tocar una eso. anécdota también de Sí. vida. Ujú. Entonces, pues me ha tocado pues prácticamente estar en muchas trincheras, pero créeme que esta en el Poder Judicial la he disfrutado mucho por este tema de la justicia, por este tema de poder hacer las cosas mucho más humanas. ¿De niño o de adolescente y te imaginabas en el futuro? ¿Te veías donde estás? De niño siempre quise ser abogado, Ajá. de adolescente siempre quise ser abogado. Si no hubiera sido abogado, creo que lo único que hubiera sido a lo mejor sería, psicólogo o, quizá, artista plástico, porque me gustaba pintar. Guau. Hubo una época en la vida que pintaba, cuadros, etcétera. Entonces, a lo mejor me hubiera ido por un tema Por más bohemio, supuesto. pero siempre quise y tuve claro ser abogado. Y lo has disfrutado. Lo he disfrutado mucho porque lo he podido disfrutar desde muchas trincheras, no solamente desde la parte del litigio o la parte de presentar una demanda, sino haciendo leyes, que creo que es una parte muy importante, impartiendo justicia, que creo que es otra parte también muy importante, y obviamente, pues como asesor en otras Ujú. circunstancias. Entonces lo he disfrutado mucho. ¿Y cómo eres como papá? Fíjate ¿Cómo te que consideras? habría que preguntarle a mis hijos, pero creo que soy muy congruente y muy justo. Ujú. Eh, los apoyo. Tengo un hijo que sí va a ser abogado, hasta por graduarse, el otro va a ser quizá ingeniero en temas de tecnología, etcétera. Pero creo que pues nuestro papel como padres es apoyarlos, Claro. es motivarlos, es enseñarlos a trabajar, que creo que eso es lo más importante, y a ser responsables. Creo que hay que ser buenos ciudadanos Totalmente. y siendo un buen ciudadano podrás ser luego un buen profesionista, un buen padre de familia, un buen ser en la sociedad. Creo que todos debemos de contribuir a eso. Totalmente. Entrando al tema del informe, estamos a 2 días de tu último informe. ¿Cómo están las emociones dentro Fíjate de que, ti? ¿Hay nostalgia, hay orgullo? Y retomo este tema porque es un periodo que concluye y ha sido un después. periodo muy difícil, Sí, y además muy intenso. porque Sin como te paréntesis. platiqué, inicié con pandemia. Sí, Luego seguimos con conflictos entre los poderes del Estado. sí. Hubo 2 años sin presupuesto. Entonces tuvo de todo. O sea, fue un periodo que les digo que es como un minuto, pero bajo el agua. Se Se sintió siente mucho, duro. pero me tocó disfrutar el viaje. Creo Mm, que ha sido un viaje donde aprendí, donde lo gocé, donde me permitió hacer muchas cosas y me siento tranquilo, me siento en paz, me siento pleno, me siento contento porque todo lo hice al extremo de mis capacidades. Creo que no hay algo que sienta que me faltó dar, sino di todo lo que pude en mis capacidades, con mucho entusiasmo, con mucha entrega, y creo que esa es la parte que uno se lleva de tranquilidad, claro. y veo un poder judicial que se transformó. Centramos todas nuestras decisiones en las personas. Yo siempre he dicho que más que invertir en ladrillos, invertimos en las personas, porque además en una institución como es el poder judicial, pues la base son las personas, son los que imparten la justicia. Entonces, hay que invertir en esas personas para tener una justicia que sea mucho más humana, que sea Ujú, más ética, que sea más profesional. Y claro. creo que ahí centramos todos los esfuerzos. Y yo creo que es la vocación de todas las autoridades o de la mayoría el enfocarse, porque eso es un trabajo, es una vocación en donde ves por el ciudadano. Dentro de tu carrera hubo esta etapa muy polémica en donde eres gobernador interino y luego viene también un juicio político y demás. ¿Te quedaste con ganas de ser gobernador interino? Cuéntanos cómo fue esta etapa dentro de tu carrera. Pues mira, fue una etapa de mucho orgullo, primero porque fue sorpresiva para mí. Sí. O sea, el que finalmente el Congreso del Estado haya pensado Eligiera. en mí y me eligiera como gobernador interino, pues es algo que a mí me llena de orgullo. Ujú. Hubiera sido un tema muy interesante también en mi carrera y en la vida pública, porque hubiera sido el único ciudadano de Nuevo León habiendo presidido los 3 poderes. Claro. Y bueno, pues te quedas con la satisfacción de que pensaron en mí, y esto creo que es un orgullo, que es un reconocimiento a mi carrera pública y obviamente a la manera en que me he venido desarrollando durante todo este tiempo. Entonces, me quedo contento, me quedo Sí. satisfecho. Es una anécdota que a veces
el que solo piensen en uno Ajá. te hace sentir bastante bien. Algo estás haciendo bien, para Algo que estás haya puesto haciendo los ojos bien en ti. y creo que esa es la satisfacción, porque al final a los que nos gusta el servicio público, pues lo haces sí, por supuesto, por ayudar, Sí, pero es la satisfacción personal de poder ayudar a otros. Y claro. creo que el que haya gente que te lo reconozca, pues quiere decir que algo estás haciendo bien. Totalmente. Y hubo mucha polémica en torno a ciertos artículos que decían que un presidente del Poder Judicial no podía ser gobernador interino, pero un ciudadano sí. Entonces entraba el tema de la licencia y luego el tema de los tiempos y luego fue demasiada información que se empezó a generar, demasiados procesos y mucha confusión hacia afuera, hacia la ciudadanía, sobre todo por ser un, digamos, proceso, suceso inédito, ¿verdad? En donde todos estábamos aprendiendo conforme lo íbamos viendo. Y al final, pues los que le saben a las leyes son ustedes. Fue Pero la inédito. polémica estuvo. Fue inédito. Creo que la polémica fue más un tema político. Sí, Había un conflicto, evidentemente, entre los poderes del Estado y había mucha discusión respecto a quién debía quedarse, no quedarse. Y creo que al final, pues hubo un tema político que se resolvió, no sé si favorable o desfavorablemente para los que participamos en él, pero fue un aprendizaje y creo que a Nuevo León lo volcó también, claro. pues saber qué estaba sucediendo con sus autoridades y al final del día, pues creo que el tiempo va a juzgar y poner a cada quien en su sitio, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves el día de hoy este conflicto de poderes en el Estado? ¿Ha Pues bajado la intensidad? lo veo mucho más equilibrado. Creo que al final todos estamos poniendo, como debió haber sido siempre, a los ciudadanos en el centro de la toma de decisiones. Los que somos servidores públicos, nuestra función y nuestra obligación es justamente, pues, hacer lo que nos corresponde en cada uno de nuestros ámbitos de responsabilidad. Y como no somos una isla, ¿no? Somos justamente autoridades que tienen que convivir unas con otras, pues nuestra obligación es hablarnos, respetarnos, poner las cosas en la mesa y sobre todo poner los intereses y las necesidades de los ciudadanos en el centro de las decisiones. Creo que se está avanzando, hoy tenemos ya presupuesto, creo que hay diálogo y bueno, pues espero que esto pues siga Dure. avanzando y dure en favor de los ciudadanos de Nuevo León. Claro. Arturo, entremos en materia. 2 días, tu último informe. Cuéntanos qué es lo que vas a destacar sobre todas las actividades de este último periodo, primero que nada de gestión. Fíjate, te platico Ajá. porque estamos aquí justamente en la estatua de don José Alejandro de Treviño y Gutiérrez. Él fue el primer presidente del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, hace 200 años. Este año celebramos justamente el bicentenario del Poder Judicial. Él fue el primer presidente aquí en el Estado de Nuevo León. Por acá tenemos también una placa que es muy importante Que yo porque quiero que nos compartas quién fue, Libertad Leal Zapata, Libertad porque Leal, fíjate, fue la primera mujer jueza en el ajá. estado de Nuevo León, pero además fue mi maestra. Entonces, fue mi maestra de Derecho Civil. Prácticamente llegando a la universidad, la primer clase que me toca justamente con la maestra Libertad Leal, Ujú. una mujer muy fuerte, muy dura, muy sabia, y creo que al final, pues un muy merecido reconocimiento porque pues le toca ser justamente la primer mujer jueza. Hoy, pues ya hablamos de cosas distintas. Hoy hay paridad justamente Totalmente. de Hoy género. tenemos una mujer presidenta, hay juezas también presidiendo distintos poderes. De los 16 magistrados, Sí. son 8 magistradas y 8 magistrados. Hay una paridad total que a mí me tocó justamente impulsar. Entonces, hoy ya es un tema que está normalizado, Sí. ¿no? Y bueno, justamente dentro de las cosas que se hicieron en el Poder Judicial, pues tuvo que ver con trabajar en la paridad. Hoy tenemos al menos 51% de los juzgadores y del personal que trabaja en el Poder Judicial son mujeres. El pleno está integrado por mujeres. Y bueno, pues creo que te hablaba del tema del acceso a la justicia, de hacer que la justicia fuera mucho más cercana y implementamos algo que es bien interesante, que son los módulos judiciales. O sea, ¿qué son módulos judiciales? Hay municipios del estado de Nuevo León que no tienen una sede judicial. Entonces, imagínate que tú vives en Anáhuac, Nuevo León, o en Lampazos, y tienes que hacer un trámite porque tienes que ir a recoger la pensión alimenticia de tu hijo o de tu hija y te tienes que trasladar hasta Villaldama. Entonces, ese traslado de Anáhuac a Villaldama, pues ida y vuelta, pues son más de 100 kilómetros y pues te puede llevar un par de horas.
y a lo mejor vas a recoger una pensión de 500, 600, 800 pesos y te gastaste la mitad en gasolina. Entonces, muchos puntos de Nuevo León estaban así, entonces empezamos a abrir pequeñas sedes judiciales en algunos municipios, abrimos 9 sedes judiciales en total, en Lampazos tenemos una, y se utiliza mucho porque la gente puede ir a recoger sus pensiones, o puede conectarse a una audiencia, o puede ir a presentar un escrito. Tenemos en Juárez, porque aunque pareciera que Juárez es ya un municipio conurbado, el juzgado está en Cadereyta. Si te tienes que mover de Juárez a Cadereyta, Claro. te puedes echar 2 horas. Sí. Entonces, en Santa Catarina hay, porque pasa lo mismo. El juzgado está en San Pedro, pero Santa Catarina ya es un municipio muy grande. Y bueno, pues tenemos en Santiago, tenemos en Pesquería, tenemos en Sabinas Hidalgo, en Salinas Victoria, en Allende. Y creo que esto nos ha ayudado mucho a acercar la justicia a los ciudadanos y es algo en lo que trabajamos. El otro tema, te decía que era muy sensible al inicio, era el de los niños que tenían que convivir con sus padres. Había solo un centro de convivencia, estaba cerrado por la pandemia, que eso también fue muy doloroso, y ahora lo que hemos hecho es que los centros de convivencia trabajen 365 días del año, prácticamente durante todo el día, y hemos ido descentralizando para que no solamente exista la Casa de Chocolate en Obispado, tenemos ya uno en Apodaca, que es bastante grande, vamos a abrir uno en García, estamos por abrir en Escobedo, entonces la idea es ir descentralizando justamente estas cosas. Perfecto. Se ha trabajado en diferentes ejes, que es lo que vas a destacar también en tu informe el día de mañana. ¿Qué nos puedes compartir acerca de esas leyes, de esas reformas que pues benefician a la mayor parte de los ciudadanos del estado de Pues Nuevo León? mira, tratamos de hacer todo digital. Hoy, por ejemplo, tenemos un WhatsApp Sí. que a través del WhatsApp uno puede pedir citas, puede presentar escritos, puede recibir notificaciones, puede hacer muchísimas cosas desde el WhatsApp. Tenemos la plataforma del Tribunal Virtual, que de igual manera puedes tomar audiencias, puedes presentar demandas, puedes recibir notificaciones, puedes imprimir copias certificadas electrónicamente sin tener que venir al juzgado, sin que te cueste un peso. Tenemos módulos virtuales para que la gente pueda conectarse en muchos lugares sin necesidad de trasladarse. Me tocó implementar la parte de la justicia laboral. Los primeros juzgados laborales, ya fuera de lo que es la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya pertenecen al Poder Judicial. Lo han hecho con mucho éxito porque los tiempos de respuesta son menos de la mitad del tiempo que tardaban en una junta de conciliación. Creo que ha sido, por un lado, el tema de hacer mucho más accesible la justicia, más cercana, más eficiente, con el uso de la tecnología, invirtiendo mucho en el capital humano. Prácticamente tenemos convenios con todas las universidades Sí. para que nuestros empleados puedan tener maestrías, doctorados, diplomados, formación continua. Tenemos una maestría propia, que es la maestría en argumentación judicial, que ya tenemos casi 87 graduados. Hemos invertido mucho en la parte del capital humano y sobre todo esta parte de que la justicia sea pues cercana, ¿no? Arturo, ya estás a punto de cerrar pues esta gestión y yo te quiero preguntar, ¿de qué manera crees tú que vas a ser recordado por todos aquellos que llegaron a trabajar contigo durante estos 5 años? Pues yo espero que me recuerden con estas acciones, que siempre fui alguien que pensó y puso a las personas en el centro de cualquier decisión. Cualquier decisión que me tocó tomar, siempre la hice pensando en las personas, tanto las que trabajan en el Poder Judicial como en el ciudadano, porque hay que recordar que finalmente somos servidores públicos y los ciudadanos que vienen con nosotros no vienen a pedirnos un favor, Claro. vienen A exigir justamente justicia. a exigir una justicia que necesitan, que se merecen y es nuestra obligación atenderlos y pues obviamente resolver conforme a derecho. No es común que un funcionario público tenga un apodo, pero si aquí en Nuevo León se habla de la manzanita, todo el mundo sabe que se refiere a ti. ¿No te molesta que te apoden así Pues o que mira, se refieran? ya me acostumbré. Ujú. La verdad es que Lo tomas con gracia, te lo tomo diviertes. con gracia. Mucha gente no sabe por qué, pero yo creo que es más que evidente, siempre estoy rojo. Sí. Entonces, pues creo que pues ya han sido muchos años, y, y es algo que se conoce mucho en el argot político. Y que te ha posicionado también de Pues cierta también, de manera alguna manera la gente lo conoce, lo recuerda y bueno, pues y te hace ver muy carismático además. pues mira, la verdad es que no me molesta, estoy muy acostumbrado.
Y bueno, pues es parte de la identidad de muchas Claro. personas. Estamos afuera del auditorio en donde este viernes vas a dar tu último informe. Cualquier ciudadano puede acceder a través de una plataforma para presenciar, Sí, para conocer, pues, el resultado de tus actividades en este último año. justamente, pues en este auditorio será el informe el viernes 1 de agosto, Ah, 5 de la tarde. Cualquier ciudadano puede meterse en nuestras redes sociales. Desde ahí pueden acceder justamente a lo que será el informe de actividades. Pueden verlo, lo pueden descargar porque también estará en versión descargable para cualquier ciudadano. Obviamente viene todo el informe estadístico y todo esto que te platiqué, pues está ahí con datos duros. Hay un dato duro que a mí me parece bien interesante. Cuando yo inicié, prácticamente se hacían alrededor de 12 millones de consultas anuales o de trámites a través del tribunal virtual. Hoy se hacen más de 20 millones. Es decir, hubo un incremento, pues, casi del 70% de lo que ha ido migrando al tema de la virtualidad. Y creo que todos los datos duros ahí están comprobables. Y al final, creo que el ciudadano, los abogados y la gente que día a día tiene contacto con nosotros, pues puede percibir los cambios que se han hecho. Me voy contento, me voy agradecido, me voy feliz por la oportunidad de haber podido servir a Nuevo León. ¿qué viene para ti en el futuro? Pues descansar. Yo quisiera ¿Dónde vas a estar el próximo lunes? el próximo lunes, pues seguramente acompañaré al pleno del tribunal ese día, pero yo espero que a partir del martes poder tomar algún descanso, porque como te dije, han sido eh, años muy intensos. Y bueno, pues poco a poco veremos qué nos depara el destino. Después de este descanso tan merecido y necesario, ¿te ves en algún puesto aquí en el estado de Nuevo León o no has pensado absolutamente en ningún cargo político, nada por el estilo? No he pensado en nada en específico. Yo creo que me veo, como siempre, sirviendo a Nuevo León, haciendo lo que me apasiona, el gusto del servicio público, de la justicia, de servir, de buscar en dónde puede uno contribuir a mejorar este estado donde vivimos, donde viven mis hijos, donde vivirán seguramente mis nietos y donde a todos nos interesa que nos vaya bien. ¿Qué te dicen tus hijos? Pues, contentos. Ya creo que también ya descansando de estos años que fueron muy intensos, muy llenos de actividad y bueno, creo que todos vamos a descansar un poco. Te agradecemos enormemente de parte de todo Muchísimas el gracias. equipo de Grupo Posta el habernos recibido, pues, en este recinto y sobre todo haber platicado contigo. Ha sido un placer, justo antes de terminar tu gestión como presidente del Poder Judicial de Nuevo León. El agradecido soy yo. Qué bueno que se dieron la oportunidad de visitar el Poder Judicial y que muchos puedan ver cómo está el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que este es, pues, el edificio icónico en el que estamos trabajando. Que déjame te digo que me sorprendieron las instalaciones, muy bonitas, muy limpias, muy ordenado todo. Es un edificio que siempre ha estado muy digno, que siempre has tenido instalaciones, pues, muy, eh, pues, cómodas para todos los ciudadanos que vienen y bueno, pues, contentos. Muchísimas gracias, Gracias a Arturo, por ti. tu tiempo.